Yo visité una vez una cárcel, una vez en mi vida. ¿Cuál? Cuando estaba el señor Carromero detenido por sus amigos cubanos. Después de matar a Payá, sí. A pesar de que la militancia política del señor don Ángel Carromero se llevó a cabo cuando era muy joven, fue una militancia política un tanto oscura. Era un miembro destacado de las nuevas generaciones del Partido Popular cuando las presidía el señor don Pablo Casado. Y para aquellos que fueran telespectadores del programa La Tuerca que hacía el señor don Pablo Iglesias en la Universidad Complutense para Telecat, Televallecas, era un tertuliano habitual en ese espacio. Fue él el escogido por el Partido Popular para hacer una visita a Cuba para mostrar su apoyo a el líder opositor cubano, el señor Oswaldo Payá. Y su labor fue bastante poco fructífera si se tiene en cuenta que durante su estancia en Cuba estrelló el coche conduciendo él en el que iba el señor Oswaldo Payá, causando su muerte y también la de otro opositor, el señor Harold Cepeda. El régimen castrista detuvo al señor Carromero como responsable del accidente, aunque le autorizó a grabar un vídeo dirigido a España en el que aseguraba que la muerte de los señores Payá y Cepeda había sido únicamente un accidente de tráfico, como decía, un accidente de tránsito, y pedía por favor al gobierno español, que entonces presidía el señor Rajoy, que lo trajera de vuelta a casa. Le pido a la comunidad internacional que por favor se centre en sacarme de aquí y no en utilizar un accidente en tránsito que podría haberle pasado a cualquier otra persona con fines políticos. El cuarto integrante del vehículo y superviviente, el señor Harold Modín, decía no recordar nada. ¿Fue un accidente o fue un accidente provocado? ¿Ese automóvil en el que perdieron la vida Payá y Cepeda fue acosado, fue embestido, fue chocado por sicarios, esbirros de la dictadura de Fidel Castro? Para traer de vuelta al señor Carromero a España hay un proceso de negociación entre el Ministerio de Exteriores, que encabeza el señor García Margallo, y el gobierno cubano. La negociación consiste en que Cuba permitirá el regreso del señor Carromero a España siempre que España reconozca la validez del juicio y, por tanto, de la sentencia que ha condenado al señor Carromero como responsable de 2 homicidios involuntarios. Esto ocurre, España reconoce la validez de la sentencia a cambio de que Cuba acepte que cumpla su pena en España, sabiendo que en España, aplicando los beneficios penitenciarios de nuestro sistema, podrá estar en poco tiempo en libertad. Los hechos probados es que Carromero comete 2 delitos de homicidio por imprudencia y tiene un juicio justo. Esto no lo digo yo, lo dice el cónsul general de España en Cuba. ¿No te ha recibido García Margallo? Yo pedí hablar con él, luego ha hecho declaraciones en las que decía que era un descortés por no quererle agradecer. De verdad, yo sigo queriendo agradecerle todo lo que han hecho por mí. Una vez ya estaba en España, un año después de toda esta historia, el señor Carromero cambió la versión y dijo que en realidad la muerte de los señores Cepeda y Payá había sido un acto de terrorismo de Estado, un complot del gobierno de Cuba para liquidar a los 2 opositores. En su nueva versión, el coche en el que iban fue embestido por coches que habría mandado el gobierno cubano. Tú dices que cuando impacta el coche, que hay un coche azul que os embiste por detrás, pierdes el control del coche. O sea, ¿te dieron un golpe por detrás? Claro. A nosotros no nos dio ningún vehículo por la parte trasera. Simplemente yo iba conduciendo, me percaté de un bache y tomé las precauciones de cualquier automovilista, que es accionar el freno levemente. El coche perdió el control. El señor Carromero justifica haber mentido en ese momento como la única forma en la que podría recuperar su libertad. No tenía otra opción. O sea, ¿vosotros creéis que en esa situación alguien puede decir es que hubiera grabado lo que me hubieran pedido? Y mostraba unos supuestos pantallazos de WhatsApp que según él acreditaban su historia. En contra del señor Carromero es que antes de que se produjera el accidente en el que murieron los señores Payá y Cepeda, él ya tenía en España un mal historial como conductor de coches porque le habían retirado tantos puntos que ni siquiera podía mantener su carnet. Pero a quien menos hizo gracia esas declaraciones fue al gobierno, y en particular al señor García Margallo, porque si le habían traído bajo una promesa de reconocer el juicio que se había realizado en Cuba, aunque el señor Carromero dijera, bueno, una vez estoy aquí ya no hay peligro,
podría poner en peligro futuras negociaciones para atraer a otros condenados que hubiera en España más adelante. Si el gobierno cubano hubiera ordenado el asesinato de Payá, ¿por qué negoció con el gobierno español para facilitar el regreso de Carromero a España, sabiendo que Carromero no iba a entrar en prisión y que milita en un partido abiertamente hostil a Cuba? Es inexplicable. ¿Qué te queda de Pues pulsera? me condenaron a 4 años, entonces me quedan 3 años casi. Parecía, no obstante, que la carrera política del señor Carromero, metida ya en tanta controversia, no iba a dar mucho más de sí. Pero todo cambió cuando en el año 2018 don Pablo Casado fue elegido presidente del Partido Popular a nivel nacional. Todos hemos votado al Partido Popular y todos habéis ganado. A partir de ese momento se especuló con que el señor Carromero, considerado amigo personal del señor don Pablo Casado, volvía a tener un puesto relevante en atención a su influencia directa con el señor Casado. En aquel momento el Partido Popular no tenía una dirección clara. Poco antes de que el señor Casado llegara al poder en el ámbito nacional, había dimitido la última presidenta del PP de Madrid, que era la señora doña Cristina Cifuentes, y había una etapa, por así decirlo, en funciones, una dirección ejecutiva en funciones que encabezaba don Pío García Escudero. Cuando el señor Casado llegó al poder, decidió introducir a una serie de personas en la dirección del PP en Madrid, y a una de las que introdujo como vicesecretario fue a don Ángel Carromero. El Partido Popular de Madrid reorganiza su junta directiva. Ana Camins, diputada y senadora autonómica, será la nueva secretaria general. En el nuevo organigrama también aparecen los nombres de Ángel Carromero, que será vicesecretario electoral, y Borja Caravante como vicesecretario sectoral. En las elecciones del año 2019, el Partido Popular logra que la presidencia de la Comunidad de Madrid sea para doña Isabel Díaz Ayuso y la alcaldía de Madrid para el señor Martínez Almeida. Muy pronto los señores Casado y Carromero comienzan a recelar de la señora Díaz Ayuso, a pesar de que en su origen había sido de su grupo, y deciden potenciar al alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, para que sea un contrapeso frente a la señora Díaz Ayuso. Es en esa etapa cuando el señor don Ángel Carromero es nombrado director del Departamento de Coordinación del Ayuntamiento de Madrid. También se ha procedido al nombramiento como director general de coordinación de la alcaldía de don Ángel Carromero, dependiendo del coordinador general de la alcaldía. Y esos son los acuerdos más importantes, algunas convalidaciones de las que luego... Se convierte de facto en el número 2 del señor Martínez Almeida en el Ayuntamiento de Madrid. Pero lejos de ser visto como un número 2 del señor Martínez Almeida, es más bien visto como la ficha y los ojos del señor Casado, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la dirección del PP madrileño. Cuando la señora Díaz Ayuso gane las elecciones del año 2021 con amplia mayoría y considere que ya puede tomar el mando del PP de Madrid y hacer un equipo a su gusto, el señor Carromero será uno de los que más intercederá para que eso no se produzca, convenciendo al señor Casado de que la señora Díaz Ayuso es su enemiga. Es en ese momento cuando se paraliza el Congreso del PP madrileño y en cambio se nombra portavoz del PP a nivel nacional al señor don Martínez Almeida, lo que parecía como una forma de darle más protagonismo al señor Almeida frente a la señora Díaz Ayuso. Y José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, será el portavoz nacional del PP, aprovechando su tirón en la crisis sanitaria. Unos cambios que se interpretan como un giro de Pablo Casado hacia la moderación. Y a partir de aquí no sabemos a ciencia cierta mucho más, porque todo entra en el terreno de la leyenda y la habladuría. Pero la leyenda y la habladuría es que es el señor don Ángel Carromero uno de los que más colabora en filtrar noticias que puedan perjudicar a la señora Díaz Ayuso en torno a miembros de su familia. La primera política que denuncia públicamente al señor Carromero es doña Esperanza Aguirre, que concede una entrevista al diario El Mundo donde se refiere al señor Carromero como un niñato que está buscando hacer daño y malmeter contra la señora Díaz Ayuso. Aunque al leer el titular niñatos, muchos piensan que a lo mejor se está refiriendo al señor Casado y al señor García Ejea también, puesto que usa el plural. Si nos creemos lo publicado por El Confidencial y el diario El Mundo, don Ángel Carromero es el que, a través de su cargo en el Ayuntamiento de Madrid, contrata a unos detectives privados / espías para que investiguen a fondo a la señora Díaz Ayuso y a su hermano, por el tema de que si pudiera haber contratos que la comprometieran a ella durante la pandemia. Lo que faltaba es la información que hoy sacan dos diarios al menos. Partido Popular, PP, un detective avisó a Ayuso
de que le pidieron espiar a su familia desde una empresa municipal. Fontaneros de Génova contactaron con detectives para investigar al hermano de Ayuso. Se habla de que hay una empresa de investigación, de detectives, que están en nombre y pedido además por un cargo del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, estamos hablando ya de cargos importantes, de careos dentro del Ayuntamiento para ver si eso se había producido. Pues lo que se está diciendo es que una de las personas de máxima confianza de Pablo Casado, como es Carromero, la gente lo recordará, es una de las personas que acompañó a Casado en Nuevas Generaciones, que en fin, que ha sido una persona de su máxima confianza toda la vida, estaría contactando para intentar investigar, para intentar sacar, digamos, trapos sucios de Ayuso. No hay ningún audio, WhatsApp o nada que se le pueda parecer que le implique con ninguna petición de información a unos detectives. Un peón que yo creo que actúa con una generosidad de cara a su organización pues enorme. Si nos creemos esta teoría, también podría tener algo que ver con los papeles con los que el señor Casado se convenció de que tenía material suficiente para hundir a la señora Díaz Ayuso y que al final no fueron lo que él pretendía que fueran. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Sea el que fuera el papel que ocupó el señor Carromero en esa operación, lo que está claro es que salió mal y en vez de provocar la caída de la señora Díaz Ayuso, provocó la caída del señor don Pablo Casado. Con Pablo Casado acerca de mis funciones como portavoz nacional y que finalmente, de común acuerdo, en una conversación que hemos mantenido el presidente nacional y yo, hemos decidido que cese en mis funciones de portavoz nacional del Partido Popular. En este momento de poder decir que ceso como portavoz nacional del Partido Popular. Que todo esto no viene porque el Partido Popular quisiera investigar una supuesta corrupción, que no había. Esto viene porque el Partido Popular quiso destruirme, la anterior dirección, y esto fue lo que causó la salida de la anterior dirección. Lamento todo lo que haya hecho mal. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo sinceramente que no merezco. Y el mismo día en que el señor don Pablo Casado anunció que iniciaba su proceso de retirada política, el señor don Ángel Carromero dimitió de todos sus cargos, incluyendo el de vicesecretario del Partido Popular, incluyendo el de coordinador del Ayuntamiento de Madrid e incluyendo el de militante del Partido Popular. Un extremo al que no llegaron ni el señor Casado ni el señor García Egea. Carromero para mí ha sido una enorme decepción y una persona, más que decepción. Yo me alegro que haya dimitido y espero que dimita de todos sus cargos en el partido también. He hablado con Ángel Carromero. A lo largo de la tarde de ayer en diversas ocasiones, una vez que fue saliendo la información. Me ha negado absolutamente que haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Isabel Díaz Ayuso o sobre sus familiares. Me lo ha negado. ¿Queda alguno más? Que dimita de todo, porque es presidente de Chamartín, vicesecretario del PP de Madrid, no sé cuántos cargos, de todos esos cargos tiene que dimitir el señor Carromero con carácter inmediato. Queda la duda de si es un final definitivo o si más adelante tendrá un retorno a la política. Aunque teniendo en cuenta cuál ha sido su experiencia, sería comprensible que no quisiera volver a saber nada de la política, ni la política de él. Ángel Carromero, el hombre cercano a Pablo Casado, el hombre señalado por el entorno de Isabel Díaz Ayuso como uno de los impulsores del espionaje que luego no se llegó a realizar y que ahora está dimitido, deja la militancia en el Partido Popular. ¿Lo tienes confirmado? Sí, confirmado, Antonio. Presenta su baja del PP y deja de ocupar también sus cargos al frente del PP madrileño. ¿Abandona la militancia del Partido Popular? Sí, le he escrito y me responde sí, ya no tiene sentido nada, empieza una nueva vida alejada de la política.